tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, como cada lunes, como cada jueves. Y hoy la actualidad nos vuelve a llevar a un conflicto que se había paralizado el pasado mes de diciembre, pero que se ha reactivado en los últimos días. Es la huelga convocada por los médicos y facultativos de Canarias, que se encuentran en una situación laboral temporal y que en algunos casos llevan décadas trabajando en esta situación en el Ejecutivo Autonómico para la Consejería de Sanidad. Hoy nos acompañan dos portavoces de la confluencia de médicos y facultativos de Canarias, que son los organizadores de estas protestas que se vienen desarrollando, se desarrollaron el pasado día 7, en la jornada de hoy, y están previstas también nuevas concentraciones para este martes. Vamos a saludar ya a los portavoces de la confluencia. Juan Antonio Martínez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Y Sunil Lakhwani, no sé si lo he dicho bien, yo espero que sí. Está bien, está bien. También nos acompaña. Sunil, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Vamos a intentar un poco contextualizando y dando algunos datos para intentar conocer la magnitud del problema del que estamos hablando. Juan Antonio, ¿cuántos médicos y facultativos hay en Canarias en una situación de temporalidad en estos momentos? Aproximadamente estamos hablando de que 2 de cada 3 médicos facultativos, de los que nos atienden en los hospitales de Canarias, son temporales. Y de esos, aproximadamente el 80% se encuentran en abuso de temporalidad o abuso de contratación temporal sucesiva. Esto, digamos que lo establece una directiva europea del año 99. Cuando llevas más de 3 años en el mismo puesto de trabajo, ejerciendo una labor estructural, sin haber accedido a la fijeza, te encuentras en una situación de abuso de temporalidad. ¿Qué es lo que están pidiendo? Hombre, se sobreentiende que es solucionar ese abuso de temporalidad del que nos está hablando Juan Antonio, pero en concreto, ¿qué le piden al Gobierno de Canarias? O sobre todo, ¿qué le piden desde hace algunos meses que no ha cumplido y que les ha llevado a romper esta tregua? Lo que nosotros pedimos para solucionar el abuso de temporalidad es un proceso extraordinario de consolidación que garantice que aquellas personas que están en abuso de contratación temporal sucesiva, acorde a la normativa europea, pues pasen a ser fijos. Lo cierto es que hemos hablado también en esta mesa en otras ocasiones con otros empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que también tienen, lógicamente, sus frentes abiertos, pero también nos hemos encontrado con que hay pequeñas diferencias entre pues, las categorías laborales de personal que trabaja para la Administración General, de lo que pueden ser el personal estatutario, que es en este caso el personal sanitario. Pero para entenderlo un poco mejor, Juan Antonio, ¿cuál es la diferencia? Y sobre todo, que haya esos pequeños matices supone que tendrá que haber soluciones diferentes para cada tipo de trabajador temporal en Canarias. En principio, esto es un problema que afecta a todo el empleo público en España, en el Estado español en general. Sí que es verdad que hay ciertas diferencias entre lo que es el personal estatutario, que se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público, y el personal laboral, otro tipo de personal de las administraciones, pero en este caso la Unión Europea y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no distingue, no hace ese tipo de distinciones, es decir, habla de temporalidad, de temporales, sean estatutarios, sean laborales, sean como sean. Obviamente cada colectivo tiene sus matices, pero probablemente hay soluciones que sean aplicables a todos los empleados públicos. Nosotros te podemos hablar de los médicos y facultativos especialistas porque es lo que conocemos mejor, no conocemos en profundidad la situación del resto de empleados públicos, pero sí que probablemente las soluciones que se barajan, incluso las soluciones que hemos ofertado nosotros con los dictámenes de nuestros expertos, nuestros abogados expertos, podrían ser también aplicables a otros empleados públicos. Lo cierto, al fin y al cabo, bueno, la gente que nos esté viendo dirá, bueno, pero para entrar a la administración pública hay unos principios, hay unos métodos, unos procedimientos que están reglados, están en las leyes, en este caso, por ejemplo, en el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Por qué no se presentan a una oposición y, como cualquier persona, y aspiran a conseguir esa plaza por la vía ordinaria? Efectivamente, la normativa española regula que los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso al empleo público. El problema es que también regula que estos procesos de acceso al empleo público tienen que ocurrir con una cierta periodicidad. En concreto, la normativa en Canarias regula que las OPE tienen que ocurrir cada 2 años. En nuestro colectivo, desde el 2002 hasta ahora, solo ha habido una única OPE, que es la de 2007, en lugar de las 9 o así que tocaría. Eso hace que la bolsa de trabajadores temporales aumente, y no solo aumenta la bolsa, sino que pasan a estar en abuso acorde a la normativa europea. Entonces,
Es la sentencia, es Europa quien nos dice que una vez tienes a trabajadores en abuso de contratación temporal, una OPE ordinaria no vale. Una OPE abierta, de libre concurrencia y de final incierto no vale. Y no vale porque como consecuencia de esa OPE puede ocurrir que el trabajador que está en abuso se vaya a la calle y sin indemnización. Entonces, esa no puede ser la solución. Lo de la indemnización, en cualquier caso, sí que parece que es un derecho que ya se ha reconocido, al menos el derecho a ser indemnizados en caso de ser despedidos. Bueno, lo dice la misma sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, ellos en esa sentencia se plantea que una de las posibilidades en cuanto a sanción puede ser la indemnización al empleado en abuso temporal que se va a la calle, pero también dice que esa indemnización o esa sanción debe ser lo suficientemente importante como para que sea disuasoria del empleador de no seguir ejerciendo ese abuso en otros empleados públicos. Entonces, no está estipulado en ningún sitio cuánto tiene que ser o no está cuantificada esa indemnización, y en todas las negociaciones que hemos tenido con el gobierno autonómico nunca se ha contemplado la posibilidad de la indemnización. El gobierno no plantea la posibilidad de la indemnización. A eso iba, Juan Antonio, en el sentido de que esa opción no la plantea el gobierno, pero ustedes tampoco es una opción que consideren adecuada para resolver el problema. Claro, como comentaba Sunil, el Tribunal de Justicia Europea establece que la sanción debe ser lo suficientemente disuasoria. La situación actual ahora mismo es, usando un lenguaje, digamos, futbolístico, de win-win, ¿no?, para la administración, porque tienes a un montón de empleados temporales en abuso de temporalidad que están ejerciendo sus funciones. En el caso de médicos y facultativos especialistas de área son básicamente los que sostienen los hospitales, 2 de cada 3, y los tienes ahí, haces una OPE cuando tú quieres. Si tú haces la OPE, pues vale, dejarás fijo al porcentaje que sea, y el que no supere esa OPE pues se quedará fuera. Pero el personal abusado no tiene ningún tipo de compensación. O sea, estamos hartos ya, cansados de escuchar los principios de igualdad, mérito, capacidad, y es cierto, el acceso al empleo público en España tiene que regirse por esos principios y nosotros no estamos ni mucho menos en contra de ello. Pero claro, digamos que aluden a ese tipo de principios cuando llevan años conculcando el derecho de igualdad de todos esos empleados públicos en abuso de temporalidad, porque realmente cuando tú llevas 15 o 20 años y tienes medias de edad de 40, 50 años, tú ya no te estás presentando en condiciones de igualdad. Aparte de que nosotros ya hemos accedido por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Todos nosotros hemos accedido al empleo público, en el caso de los médicos y facultativos, por procedimientos objetivos. Primero por un MIR, que es una oposición a nivel nacional, toda una residencia en la que te evalúan constantemente, y luego hemos sido contratados por diferentes procedimientos, digamos, objetivos. Lo cierto es que al final probablemente Canarias es la comunidad con una mayor tasa de temporalidad en el ámbito sanitario, y entiendo que esto tiene que estar muy vinculado con lo que nos decía Sunil antes, de que la última OPE que se ha desarrollado en Canarias es del año 2007. O sea, ¿por qué no se han desarrollado más ofertas públicas de empleo como marca la ley? Pues esto se lo tendríamos que preguntar a la Administración, porque nosotros nos hacemos la misma pregunta. Pero es que no solo no se han desarrollado, hay un buen porcentaje de nuestro colectivo que se presentó a esa OPE del 2007, que aprobó esa OPE del 2007, pero no había suficientes plazas. Es que esa era una pregunta que también tenía, porque yo les iba a preguntar a ustedes, bueno, ese perfil de trabajador de 40, 50 años, ¿por qué no se presentó a la OPE de 2007? Claro, nos hemos presentado prácticamente todos, y yo creo que todos aprobamos. Lo que pasa es que como la oferta de plazas siempre es insuficiente, pues hubo gente que no accedía a plazas porque había gente, digamos, que llevaba todavía más tiempo, que accedió en ese momento a esas plazas. Y el problema es que esto es una bola que va a continuar. Si ellos continúan enrocados en su mismo proceder, esto va a continuar así siempre, porque si siguen celebrando, digamos, las OPEs como han hecho hasta ahora, el personal en abuso de temporalidad, digamos, va a ir creciendo. O sea, nosotros no nos oponemos a que haya OPEs. Nosotros nos gustaría que hubiera habido OPEs cada 2 años para poder presentarnos. Nosotros ahora lo que pedimos es un proceso extraordinario para arreglar una situación extraordinaria, y una vez que hayas arreglado este problema gordo que tienes ahora, a partir de ahí cumple tu propia ley y ofrece OPEs cada 2 años para que todo el mundo pueda acceder.
ustedes no se oponen a que haya OPE, pero sí que se oponen a que haya OPE sin antes resolver el problema de la temporalidad. Se lo decía porque, por ejemplo, yo leía como ustedes, por ejemplo, no estaban de acuerdo con la OPE de 2019, le pedían al gobierno que la anulase. Finalmente el gobierno ha publicado la anulación de esa OPE de 2019 hace escasos días. El miércoles creo que el fue. Miércoles, efectivamente. 2 días antes de empezar casualmente, de reactivar la efectivamente. huelga. Sí, 2 días antes de que se reactivara la huelga. ¿Este gesto no es suficiente para ustedes para volver a sentarse con el gobierno? El problema es que esto estaba pactado desde diciembre de 2020. Fue uno de los acuerdos de acceder a la tregua que nos había pedido el consejero de Sanidad, don Blas Trujillo, fue el que, bueno, que se hiciese efectiva esa anulación de la convocatoria de 2019 de facultativos especialistas de área. Y llevamos desde diciembre esperando a que esa resolución salga. Y sin embargo, solo es cuando anunciamos que reactivamos la huelga, cuando unos pocos días después, como tú dices, casualmente, aparece esa resolución, ¿no? ¿Es suficiente? No, porque en realidad ese es uno de los pasos necesarios para llegar a donde nosotros creemos que hay que llegar, pero no es un paso suficiente. Ese paso lo único que hace es, bueno, ¿vale? Eso ese problema que estaba ahí y que bajo nuestra lectura iba a dejar en la calle a un porcentaje de gente en abuso de contratación temporal sucesiva, ya no lo tenemos, ya no tenemos la espada de Damocles encima, vale, pero ahora seguimos teniendo el problema de base, hay que buscar solución, hay que buscar un camino para solucionar el asunto, ¿no? Lo cierto es que con lo de las OPE es un asunto complicado porque tenemos la de 2019 que la acaba de anular el gobierno de Canarias, tenemos la de 2018 que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y yo sobre esta tengo algunas dudas que yo creo, aprovecho que están aquí para que me las aclaren. Sí, Sunil. Perdona un segundo. Vamos porque a mí yo también me liaba mucho con esto antes y yo creo que hay que distinguir entre las ofertas de plazas, ¿no?, frente a las convocatorias de proceso selectivo. ¿Vale? Entonces, lo que se ha anulado de 2019 es una convocatoria de una categoría, es decir, son unas plazas que se habían sacado en 2016, 17 y 18 y sobre esas plazas que se habían sacado hacen una convocatoria para hacer un proceso selectivo y al final adjudicar la plaza cuando termina ese proceso selectivo. La oferta de 2018, lo que se ha anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es la oferta de 2018, es decir, el número de plazas o las plazas ofertadas en las distintas categorías que corresponden al año 2018, porque desde que hay la tasa de reposición, el gobierno tiene que ir sacando las plazas de cada año, las que puede, la provisión de plazas de cada año, ¿no? Por lo menos para reponer las plazas que se van perdiendo. Pues mira, con esto me has aclarado una de las dudas que tenía, la otra de las 3 que tengo con respecto a estas OPE está vinculada con el hecho de que esa anulación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al principio se habló de la posibilidad de que fuera la confluencia de médicos, incluso creo que se llegó a publicar así, quien habría presentado el recurso contra esa OPE, pero finalmente se ha sabido que han sido médicos a título particular. Esto, Juan Antonio, ¿me lo puedes explicar? Sí, bueno, estos fueron, antes incluso de que se formara la mesa de confluencia, fueron 10 médicos de Gran Canaria, si mal no recuerdo, los que pusieron ese recurso contra el decreto, ¿no? Ellos se basaban además en una disposición que se había aprobado en la Ley de Presupuestos de ese año, en la que permitía al personal, no solo médico, sino al personal estatutario mayor de 50 años, acceder solo por concurso de méritos, creo, ¿no? O sea, y bueno, y ellos, esa OPE, ese decreto, no contemplaba esta posibilidad que estaba recogida en la Ley de Presupuestos y ellos consideraron que sus derechos estaban vulnerados y pusieron ese recurso, ¿no? Y el Tribunal Superior de Justicia pues les dio la razón en lo que reclamaban y además también hizo hincapié en un defecto que había de forma, que es que se había publicado, digamos, como fuera de plazo, ¿no?, por así decirlo. Y lo cierto es que con el Gobierno de Canarias presenta un incidente contra esa sentencia, contra ese fallo, para que un poco se aclaren algunas cuestiones de ese fallo. El tribunal ha rechazado ese incidente del Gobierno de Canarias, pero el Gobierno de Canarias hoy mismo ha anunciado que va a continuar desarrollando esa OPE por cómo ellos interpretan ese último fallo.
¿Ustedes cómo ven todo esto? Yo creo que hay varias cosas que hay que matizar. Uno, cuando los demandantes ponen su denuncia, ninguna categoría se ha examinado. Este decreto sale a finales de 2018 y ellos presentan el recurso alrededor de febrero de 2019, una cosa así. El gobierno, sabiendo que tiene ese recurso encima, dice, bueno, esto supongo que interpretan, esto no va a llegar a ningún sitio, y seguimos adelante con los procesos selectivos, convocan procesos selectivos para enfermería, matronas, fisioterapeutas, los procesos selectivos, los exámenes se llevan a cabo, ¿no? Y 2 años después es cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por el retraso que tiene la justicia en nuestro medio, hace pública la sentencia, ¿no? Sale el fallo de la sala. Bueno, es verdad que la sentencia anula todo el decreto y no, hasta donde nosotros hemos podido entender, uno cuando pone un recurso para la anulación de un decreto no puede pedir solo una parte, sino pide para todo el acto jurídico, ¿no? Entonces, pero lo hace a pesar de darle la razón a los demandantes en cuanto a que, oye, pues tiene sentido lo que ellos pedían, porque en ese momento estaba vigente esa norma. Dicen, pero independientemente de eso, el decreto tiene un fallo de forma, y es que está, pues como dijo Juan Antonio, fuera de plazo, porque hay que dar 20 días para que se haga efectivo, por el motivo que sea. Bueno, hubo un comunicado de los demandantes en que le ofertaban la posibilidad al gobierno de pedir una ejecución parcial de la sentencia, pero para esto la sentencia se tiene que hacer firme, no tiene que haber un recurso. Y yo interpreto, claro, yo ni soy demandante, ni estoy en un lado ni en el otro, sino vamos oyendo noticias de uno y otro sitio y vamos interpretando. Yo interpreto que al gobierno no le vale y pues, puso primero un recurso de subsanación a la misma sala, que lo han desestimado hasta donde yo entendí por lo que leí hoy. Lo han desestimado, pero el gobierno ha dicho que es la pregunta que va a continuar desarrollando a pesar de ello la OPE. ¿Ustedes qué opinan de esa decisión del gobierno? A mí me parece temerario. Claro, porque al final ya tenemos una bola formada porque hay una sentencia que anula una serie de plazas que ya los trabajadores han examinado. Si seguimos adelante con esos procesos, al final la bola se puede hacer cada vez más grande. Y claro, a mí me da un poco de miedo. Se puede hacer cada vez más grande, vamos a ver qué pasa, porque al final también, pues aquí los demandantes, los que presentaron el recurso, pues tendrán que actuar ahora, o la posibilidad de actuar en estos momentos. Pero es que también hemos leído, bueno, leíamos hace unos meses a Blas Trujillo, al consejero de Sanidad, anunciar una OPE para 2020, o la OPE de 2020, con 1.232 plazas. ¿Qué va a pasar con esta OPE? Claro, esta OPE 2020, nosotros ya hemos dicho que no vamos a aceptar como solución todo lo que sea una OPE de libre concurrencia, que ponga en riesgo que cualquiera de los abusados se quede fuera, se quede sin trabajo. Esa OPE probablemente acabe en los tribunales también. Nosotros estamos cansados de oírlos hablar de la... Y esa OPE tiene el mismo defecto de forma exactamente, que la de 2018. También se ha publicado tarde, porque todas las que se han publicado en estos años se han publicado el 20 y pico de diciembre. Todas esas ofertas del número de plazas se han publicado el 20 y pico de diciembre. Hace falta 20 días, si no lo pone el propio decreto, que se hace efectivo al día siguiente, por ejemplo, o algo así. O sea, tarda 20 días en hacerse efectivo. Entran en enero del año siguiente y, por tanto, ya no sería válido. Pero es que, como decía Sunil, nos parece absolutamente temerario, porque a nosotros, cuando hemos reivindicado una solución para nuestro problema, siempre hablan de la legalidad vigente, ¿no? Y de la seguridad jurídica. ¿Cuánta seguridad jurídica han tenido ellos que han aprobado una OPE, un decreto de OPE, que ha sido declarada nulo de pleno derecho, no ya solo por el recurso, sino incluso por un defecto, algo tan simple como presentarlo fuera de plazo, ¿no? A nosotros esto nos parece una patada hacia adelante, ¿no? De decir, nosotros vamos a seguir y continuamos con esto, y a nosotros realmente nos ponemos en la piel de las categorías que ya se han examinado, y es una auténtica faena para ellos. Pero es que los culpables son los que lo llevan a una OPE que era tan frágil legalmente, ¿no? Pero al final, en la práctica, Sunil, tú lo has dicho varias veces, la bola se va haciendo más grande.
al final, toda esta situación, toda esta judicialización, esta falta de inseguridad jurídica a raíz de las ofertas públicas de empleo, ¿no está provocando el efecto contrario de lo que ustedes quieren? ¿No está aumentando la temporalidad en Canarias? Sí, como un efecto colateral parece que sí, pero nosotros lo que intentamos es evitar que haya trabajadores en abuso de temporalidad que se puedan ir a la calle por una OPE ordinaria, por una OPE abierta, de libre concurrencia y por tanto de final incierto, ¿no? Entonces, o sea, realmente lo que prefieren poner ese tapón a los posibles despidos, a gente que se pueda ir a la calle y que aumente la temporalidad mientras se encuentra la solución extraordinaria. A nosotros nos parece que la inacción, en este caso, de la Consejería de Sanidad, del Gobierno de Canarias, es la que lleva a esta judicialización, casi no me sale la palabra, ¿no? A acudir a los tribunales. El caso es que parece que prefieren tener un montón de reclamaciones en los juzgados que buscar una solución que evite todo esto. Recientemente ha habido una sentencia, yo creo que también del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no estoy seguro, o de una sala de Tenerife, de un juzgado de Tenerife, perdón, sí, sobre un trabajador temporal que había reclamado a la administración por abuso de temporalidad. Años y le dieron la razón y declara la fijeza la jueza. Claro, pero el problema de todo esto es que esto, que es un juzgado de primera instancia... Perdón, lo que argumenta es que esa persona ya ha pasado un proceso selectivo para entrar, para el acceso al empleo público. Y no hace mucho entrevistaban en algún medio de comunicación al abogado que había llevado el caso, y el abogado argumentaba lo mismo, casualmente, que argumentan nuestros abogados, que la estabilización se puede hacer a través de una ley autonómica. Es que ahí quería llegar porque al final no es la primera sentencia en ese sentido, ya ha habido más en el territorio nacional, pero el problema es que cuando estas sentencias han llegado al Tribunal Supremo, el Supremo las ha acabado tumbando, porque al final el Supremo tiene que aplicar el marco normativo actual que establece, como hemos hablado aquí, cuáles son los requisitos para entrar en la administración pública. Entonces la pregunta es, que lo ha adelantado un poco Sunil, ¿cuál es la fórmula que hay que hacer ahora para que incluso los tribunales les acaben dando la razón en todas las instancias, y sobre todo en el Supremo, que al final es la más importante? Hay que sacar una ley nueva, hay que modificar la legislación actual. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Nuestros abogados han presentado un dictamen muy bien documentado y muy extenso, en la que establecen la posibilidad de, en virtud de ley, o sea, de hacer una ley que puede ser a nivel autonómico, que regule un procedimiento extraordinario, que por una sola vez, por la situación excepcional que vivimos por esta temporalidad tan alta, regula algún tipo de proceso selectivo, vía concurso de méritos, que sea restringido para los trabajadores que están en abuso, ¿no? Y que pueda solucionar esta situación. Obviamente yo no soy abogado y no conozco bien las leyes, pero nuestros abogados, que son expertos en derecho administrativo y en derecho constitucional, lo argumentan y lo defienden, y creemos que tiene la solidez suficiente para que pase, digamos, el filtro de los posibles recursos, ¿no? También creo que el Gobierno central debería permitir a las comunidades autónomas dar solución a este tipo de problemas, ¿no? No solo permitir, sino favorecerlo, intentar resolver el problema. Juan ha hablado de un concurso de méritos restringido, y es verdad que el tema de un proceso restringido a un grupo determinado de personas siempre chirría un poco a nivel judicial, pero la otra posibilidad que se ha planteado, y que ya hay procedimientos hechos así en años atrás en nuestro país, es un proceso donde... ¿Cómo era? Siempre eso que sea abierto, pero que sea lo suficientemente primado como para garantizar a las personas que están en abuso. En 1993... De una manera, por decirlo de una manera más coloquial, una forma de que al final, bueno, pues los médicos temporales puedan estabilizar su situación de una forma prácticamente automática, pero pasando por un proceso. Sí, exacto. Es que el dictamen que hemos dado nosotros, el dictamen que han hecho nuestros abogados, propone varias opciones, ¿eh? No es que proponga solo una, es que da varias opciones de solución. Entonces, en 1993, en Castilla y León, hay la Ley de Ordenación Sanitaria,
Es cuando se transfirieron las competencias de sanidad de Castilla y León, ellos ordenan hacen una ley de ordenación sanitaria y hay una disposición, creo que es la disposición transitoria cuarta, sobre un proceso extraordinario de regulación de empleo, ¿no? Y en ese proceso se puntúa, no sé si es el triple o el cuádruple, el tiempo trabajado en la comunidad autónoma, en esa comunidad autónoma, frente al tiempo trabajado fuera de esa comunidad autónoma. La verdad que el debate jurídico está a un nivel ya en este asunto bastante Sí. elevado, pero a mí me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que al margen del debate jurídico está la voluntad política. Es que Juan Antonio antes decía algo que me parece que es clave, ¿no? Y es lo que ratificabas tú, Sunil. El Estado, el gobierno central, tiene que permitir a las comunidades autónomas que desarrollen sus soluciones. Lo digo porque la sensación que tenemos, por lo menos que tengo yo desde fuera leyendo informaciones sobre esto, es que el gobierno central quiere buscar una solución conjunta para todas las comunidades, o digamos llevar ellos el volante y que haya una solución global. Entiendo que eso para Canarias es muy perjudicial porque no todas las comunidades tienen el mismo nivel de temporalidad ni tendrán los mismos intereses en este sentido. Claro, nosotros creemos que hay un problema de voluntad política y de valentía política. Nosotros queremos una solución. Nos da igual que la solución sea a nivel autonómico que sea a nivel estatal. De hecho, cuando nosotros concedimos esa tregua en diciembre, fue, entre otras cosas, porque nos pidieron tiempo, porque decían que iba a venir una solución del Estado central, ¿no? Y de hecho, una de las condiciones que tampoco se cumplió de la tregua fueron una serie de preguntas al ministro de Función Pública sobre esa solución, ¿no? Y no las contestaron. Desde el Gobierno central no hemos visto tampoco movimientos en ese sentido que nos aclaren qué es lo que va a pasar con esta situación. Ellos hablan de resolver la temporalidad, pero no aclaran las fórmulas para resolverla. Tres preguntas, todas esas preguntas hay que hacérselas al Gobierno de Canarias. Normalmente nosotros tuvimos aquí a Julio Pérez, al consejero de las Administraciones Públicas en Canarias, una semana antes de que saltara por los aires el acuerdo al que habían alcanzado. Entonces, claro, la posición en aquel momento no es la misma que tendría que tener hoy cuando pues, han vuelto a ese consenso que había. Una semana antes de que no firmaran. De que no firmaran, efectivamente. Una semana antes, entonces era una posición mucho más cómoda que la que tendría si volviéramos a hacer esa entrevista hoy. Pero tres cosas rápidas que a mí se me vienen a la cabeza. La primera, leemos muchos titulares en estos últimos días de se abren los quirófanos en el Hospital del Sur, se van a poner nuevas especialidades en el norte y en el sur en los hospitales de Tenerife. Entiendo que se va a cubrir con personal temporal. Temporal, claro. Temporal. Todo ese personal es temporal. Sanidad tiene la posibilidad de meter trabajadores eventuales por necesidad, que no tienen todas las administraciones. El problema es que esto ha hecho que se vicie el formato, ¿no? Y entonces yo lo meto como un eventual, aunque sea un trabajador estructural, en vez de crear la plaza y contratarlo directamente como interino o pasarlo a poco tiempo interino, ¿no? Hay eventuales de 8, 10, 12 años, firmando contratos cada 6 meses o cada año y en un puesto que no está en plantilla orgánica, que está contratado, como esto ocurre en nuestra categoría, ocurre en otras categorías, pero no, es el... Sí, pero bueno, es la duda, lo digo porque uno lee estos titulares al final y dice, oye, pero al final esto va a seguir haciendo aumentar esa bola, ¿no?, de la que hablábamos Estamos antes. hablando de eventuales, que claro, si llevas una necesidad que dura 10 años, no puede ser una necesidad eventual, es una necesidad estructural. Y estamos hablando de gente que lleva unidades superespecializadas, que lleva unidades, equipos de trasplantes, equipos de oncología especializada en determinadas patologías. En mi caso, que soy alergólogo, unidades de desensibilización a alimentos y medicamentos que están súper especializadas. Y son temporales, o sea, en mi servicio ahí somos 9 y solo hay 2 fijos. O sea, si no hay temporales, el servicio no funciona. La verdad que podríamos hablar también, ya no nos queda tiempo, pero podríamos hablar de cómo afectaría, por ejemplo, si se estabilizaran esas plazas a través de una OPI, por ejemplo, pues se produjesen cambios en plazas donde hay personas que llevan ejerciendo la labor durante muchos años, 10, 20 años, y llega una persona nueva con una forma de trabajar distinta, con unos conocimientos a lo mejor que son distintos. Eso podría generar algún trastorno también en el funcionamiento del sistema sanitario. No lo sé, eso si les parece lo hablamos otro día, pero sí, rápidamente, por si Julio Pérez o Blas Trujillo nos están viendo, ¿qué tendría que pasar mañana para que ustedes desconvocaran la huelga?
Bueno, yo creo que lo primero es contactar con nosotros, porque desde que hemos reactivado la huelga, el gobierno no ha contactado con nosotros, no nos ha hecho, nos da la sensación de que no le importa al gobierno que la repercusión que tiene esta huelga sobre la asistencia en los pacientes. Entonces, contactar con nosotros y volver a abrir un diálogo con unos plazos para soluciones concretas. Con unos plazos y con una vía para resolver el abuso de contratación temporal. El acuerdo que se iba a firmar, y que no sé si finalmente se firmará con los compañeros de Pefralca, a ver si lo digo bien, sobre el papel, bueno, estaba bien, ¿no? 2 grupos de trabajo, uno para identificar abusados, otro para buscar soluciones a nivel autonómico. Marcaba un camino. Marcaba un camino, claro. Que ese camino es bueno si se van dando los pasos, si nos ponemos unos plazos y se van cumpliendo esos plazos. No puede ser solo crear el grupo y eso se queda ahí sin trabajar, ¿no? La verdad es que en principio tampoco piden algo que sea demasiado complicado para el gobierno, porque al final sentarse a dialogar y a trabajar yo creo que debería ser algo automático en la administración pública, claro, para evitar también al final los trastornos que lógicamente también generan las jornadas de huelga, ¿no? Pero sentarse a dialogar para buscar una solución es eso, sentarse a dialogar para buscar una solución, no sentarse a dialogar para dialogar y que es la sensación que hemos tenido de todo el año que llevamos antes de la huelga y en es los que nosotros sentarnos frente a un muro que nos diga constantemente no se puede, no se puede, no se puede, que es lo que hemos escuchado desde el principio, hasta que nosotros dijimos, mira, pues vamos a contratar nosotros a expertos en esto para ver si se puede o no se puede. Y parece que se puede, o por lo menos se puede investigar determinadas situaciones. Con lo cual, es lo que dice Sunil, dialogar, no siéntate conmigo para pasarme la mano y a ver qué pasa, ¿no? Juan Antonio y Sunil, muchísimas gracias a los dos por haber trasladado este problema que afecta a miles de trabajadores en Canarias y que la verdad requiere cuanto menos una solución. No sabemos cuál va a ser la fórmula elegida, pero está claro que lo más importante es que haya voluntad para arreglar este problema y que al fin y al cabo lo tienen que arreglar todas las administraciones en España, después de que Europa haya reconocido ese abuso de temporalidad que sufren, pues insisto, miles de trabajadores en todo el país y en especial en Canarias en el ámbito sanitario. De verdad, muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros seguiremos, pues, como siempre, muy pegados a la actualidad. Recuerden que mañana continúan las concentraciones y las movilizaciones de los médicos y facultativos del archipiélago para intentar luchar contra ese abuso de temporalidad. Se lo contaremos también en nuestros distintos programas y seguiremos muy de cerca pues, todo lo que ocurre con este conflicto en el ámbito sanitario y en el resto de ámbitos de la comunidad autónoma. Nos despedimos, que pasen una feliz noche.